palabra que el Señor me dio para este día, y fue precisamente que el Espíritu Santo nos guiara a hacer el servicio aquí. Creo que tiene una guía, creo que esta palabra es una guía, como que un mapa, como que un canal que nos dirige hacia un rumbo, hacia un destino eterno, precioso, donde hay un propósito de Dios maravilloso. Estos días preguntaba al Señor qué era lo que Él quería que compartiera en esta mañana, y el Señor me llevó allá a los hebreos en Egipto, los hebreos estando en la nación de Egipto, y mayormente se concentraba en ese capítulo 12 de Hebreos, donde todos saben que fue un proceso para poder llegar a ese punto. El punto del capítulo 12 es un punto donde hay que estar muy despierto. Cuando por fin encontré esta palabra que tiene su raíz en la etimología de la palabra, que significa estar despierto, entonces yo veo sentido porque el Señor lanza esa palabra a mi mente, porque Él lanzó esa palabra, pero no sabía qué me quería decir con esa palabra, y yo veo que tiene mucho que ver con lo que hoy nosotros vamos a escuchar de parte de Dios, y es el Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo ya había pasado varios procesos y ya se encontraba en un tiempo crucial, en un tiempo determinante. No sé si ya están escuchando, ¿todos escuchan bien? Amén. En un tiempo donde requería que estuvieran despiertos, donde requería que estuvieran atentos, porque cualquier descuido podía hacer abortar algo que era precisamente un proyecto eterno de Dios, el proyecto eterno de Dios con su reino y con el pueblo de Israel. Entonces era necesario estar despierto. Ahí entendí que lo que Dios quiere es que estemos despiertos, porque estamos en un límite de tiempo crucial. Creo que para esta casa y esa vida determinante, porque es un tiempo donde Dios va a mostrarnos rutas, direcciones, donde Dios nos va a dar más claridad hacia dónde nos dirige y qué es lo que Él hacia dónde Él quiere llevar esta visión. Pero también creo que tiene que ver con lo que Dios quiere con la eclesía en estos últimos tiempos. Y bueno, ahí me paré en el capítulo 12, y no sé si alguien puede leer algunos versículos. No es necesario que lo lea todo, yo mismo le voy a ir contando algo del capítulo 12 de Éxodo. Y yo sé que aquí muchos también leen las escrituras y conocen todo lo que es la historia de los hebreos cuando estuvieron en la nación de Egipto, y todo, y cómo Dios lo venía trayendo desde que ellos comenzaron a nacer, desde el vientre de un hombre llamado Abraham y de una mujer llamada Sara. Entonces no sé si alguien lo tiene por ahí, puede leerme 3 versículos. Éxodo 12. Amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Déjala ahí. Y yo comienzo a analizar todo este proceso de ese día. Hoy será para ustedes el primer día, el primero de los meses. Será para vosotros como el primero en los meses. Será como el primero en los meses. Es decir, que ese día se estableció, ese mes, como el primer mes del año. Tenemos 2 calendarios. El calendario gregoriano, que es el calendario por el cual nosotros nos regimos, y el calendario de los judíos, que es el calendario realmente de Dios, que es el calendario profético, el calendario que está marcando cada tiempo, cada momento,
cada paso hacia donde Dios nos dirige. Entonces voy profundizando más adentro, y es que el Señor me lleva y me hace recordar desde el Edén. Desde el Edén el Señor me lleva allá y me hace recordar cuando Adán y Eva pecan. Cuando Adán y Eva pecan, Dios mismo, el Padre, establece un punto, establece un tiempo, un momento parecido al que Dios le estableció a los hebreos allí en Egipto, porque la mujer peca, el hombre peca, y el Señor no los acusa. El Señor no los acusa. El Señor los confronta con su realidad, pero el Señor les dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde está Eva? ¿Qué hicieron? Y lo que el Señor hace primeramente, ellos dicen, estamos desnudos. Y Él dijo, ¿quién te dijo que estás desnudo? Porque había una unidad espiritual entre ellos, donde no, pues era una conexión, donde ellos tenían una intimidad muy profunda, pero después que ellos pecan, los ojos de ellos se abren para entender que hay una desnudez física. Pero el Señor, yo decía, que no los acusa, ni le dice, mira, ni los ridiculiza, ni los avergüenza, sino que el Señor va Él mismo y hace el primer sacrificio y mata al cordero. Y Él toma ese cordero que Él mata y toma la piel del cordero, Él hace vestidos y Él cubre a Adán y a Eva de su vergüenza, de su pecado. Él los cubre. Y ahí ya estaba hablando el Señor, ya estaba allí el Señor afirmando esa palabra donde Él le dijo a la serpiente, tú la heriste en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. Y la forma donde ella sería herida en la cabeza era a través del Cordero, a través de Jesucristo. Entonces allí comenzó Dios ya a hablar de la Pascua. Y allí se mostró Jesucristo como el Cordero. Y ahí comenzó Dios a establecer un propósito eterno. Ya ahí el Señor estaba marcando y diciendo, mira, Satanás, serpiente, por mucho que hayas trabajado, por mucho que tú te estés moviendo con tu astucia, tú no podrás dañar mi propósito eterno con la humanidad. Y allí el Señor conecta al hombre y le da a conocer al hombre que viene un tiempo de esperanza, y que esa esperanza era el Cordero, esa esperanza era Jesucristo. Y entonces nos vamos allá al libro de Éxodo, donde ya el Señor escucha el clamor de un pueblo, porque ustedes saben que ese pueblo fue allá a Egipto, porque primeramente fue José. Más adelante vamos ampliando esto para que el tiempo no nos coja. Fue José, y todo, la Biblia dice, los que aman a Dios, todo ayuda bien, todo ayuda bien. Y adelante, y José fue allá vendido por los hermanos en una circunstancia bien dolorosa, triste. Todos aquí quieren conocer la historia de José. Y los hermanos lo cogen y lo venden y lo llevan a Egipto. Y cuando llegan a Egipto, ahí él comienza a estar en condición de esclavo. Porque, ¿qué significa Egipto? Egipto yo lo veo como el lugar de la esclavitud. Yo veo a Egipto como el lugar de la esclavitud, pero también lo veo como un lugar donde la gente puede llegar y, digamos, esconderse o ¿cómo es la palabra? No sé si me ayudan. Donde la gente puede llegar y tener un tiempo como un tiempo de refugio, donde la gente se refugia, ¿ya? Entonces hay situaciones donde nosotros vivimos. Mire que quiero decir esto, hay situaciones que nosotros vivimos. Esas situaciones nos llevan a veces, entre comillas, a hacer cosas que pareciera que están fuera de la legalidad o están fuera de lo que realmente debemos hacer. Refugios donde queremos sosegar nuestra alma, donde queremos nosotros descansar. Allí fue también Abraham en un tiempo de hambruna también fue a Egipto a refugiarse por la hambruna. Y también fue llevado José, fue llevado, inclusive Cristo fue llevado a Egipto. Y entonces nosotros, ese pueblo, a través de José fue llevado a Egipto, y ahí él se refugió para no ser muerto por manos de sus hermanos. Pero ahí también vivió un proceso de esclavitud muy fuerte. Pero fue un proceso de esclavitud, pero un proceso que le sirvió. Yo les decía que la Biblia dice
que los que aman a Dios toda la ayuda bien, porque en medio del dolor de José, en ese lugar, en medio de todo ese dolor, de todos esos momentos difíciles, allí usó Dios eso para formar el carácter de José. Dios estaba formando allí a un hombre, no cualquiera. Y yo creo que estamos en un tiempo donde Dios no está formando en esta casa esa vida a cualquiera persona. Yo creo que está formando a gente con propósito y gente de destino. Me gusta mucho a veces poner comparaciones con mucha prudencia, pero yo le compartía a una familia y yo le decía, o sea, yo veo un atentado fuerte a las tinieblas porque algo grande y un destino eterno grande con ustedes. Hay un destino eterno grande con ustedes. Y nosotros muchas veces no comprendemos las situaciones difíciles donde lloramos, donde nos sentimos afligidos por enfermedades, por situaciones familiares, por situaciones económicas o cualquiera sea la situación. Y nos hace sentir como muy estresados, muy allí como que entre la espada y la pared. Pero son momentos que el Señor usa para formar el carácter de la gente, de su gente con el cual Él tiene propósito eterno. Diga conmigo, propósito eterno. Entonces yo les contaba, porque quiero contar la historia, José era un hombre que había sido señalado por Dios. O sea, era un escogido de Dios para un propósito eterno. Y José no era cualquier hombre. O sea, José lo iba a levantar el Señor como un líder de la nación. Estoy hablando algo así como un hombre que casi era el presidente, casi era el rey. La Biblia dice que por un tanto no era el rey, pero el rey le dio toda autoridad. Gracias, hija. Toda autoridad. Entonces, ese hombre había sido levantado como un... Vamos a hablarlo de esta forma para que usted lo entienda, porque no porque le voy a poner una comparación, sino porque exactamente era así. José fue levantado como un político, como un hombre de gobierno para ese entonces de su nación. Y el propósito de Dios como levantarlo como un hombre de gobierno era usarlo para él traer orden, para él proteger la vida de muchos y preservar la vida. Y mayormente, mira, el propósito mayor de Dios era preservar la nación, la gente que él tenía escogido por una promesa que le había dado a Abraham y a Sara. Los tenía escogido para que fuera un impacto en el mundo. Y hoy están haciendo impacto a nivel mundial, que es la nación de Israel. Era el pueblo escogido por Dios, porque fue el pueblo donde nació Jesucristo. Allí nació el Señor Jesucristo. Pero Dios comienza un proceso de mucho antes. Y tú a veces no entiendes los momentos pequeños, los momentos de crisis. Pero allí ese momento de pequeñez, donde tú no eres observado, donde tú no sientes que no eres nadie. Allí Dios está formando algo poderoso, un propósito eterno con nosotros. Ahí Dios está trabajando en nosotros, en los momentos de invierno, oscuros, de verano, en los momentos alegres, tristes, en los momentos de escasez, de abundancia. Allí Dios trabaja en nosotros cuando tiene propósito eterno. Y José había sido llamado como un líder político de su nación. Eso era lo que era José. ¿Oyó? Vamos a verlo sin ojos religiosos. Realmente Dios lo llamó como un propósito eterno, como un político, como un líder de la nación. Y realmente llegó el tiempo donde él fue usado como líder de nación. Y fue un hombre que tuvo la capacidad administrativa, imagínate eso, para tener una nación en momentos de crisis, la tuvo en abundancia. Porque él supo quintar la tierra, porque él supo saber qué se gastaba y qué no se gastaba. Él supo, porque Dios le dio la gracia y la sabiduría para no padecer, pero ahorrar. Y cuando llegó el momento más fuerte de la crisis, José, como un líder de gobierno, tuvo... Pero un hombre de Dios, un líder de gobierno, un hombre de Dios con principios bien fuertes en Dios, ese hombre mantuvo a la nación a salvo. Y no solamente mantuvo a la nación de Egipto a salvo, sino que también él trajo el destino de los hebreos al propósito eterno de Dios. Amén. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces, él lo trajo. Y ya le voy resumiendo, los hermanos llegan, él los perdona. Y él tuvo que echar mano del perdón porque había un propósito. Cuando hay un propósito eterno de Dios, no hay nada que lo quiebre. Ni siquiera lo malo que tú hagas. Porque Dios tenía un propósito eterno con los patriarcas. Porque era la promesa que había hecho con Abraham. Y la promesa que había hecho con Abraham iba más allá de una promesa hecha un hombre. Iba hacia lo que él había determinado cuando creó al mundo. Y iba más allá cuando él tomó y puso al hombre en el Edén. Allí todo iba caminando
Todo iba caminando de tiempo en tiempo para llegar hasta el día de hoy y seguir nosotros también caminando en esa asignación del propósito eterno de Dios. Entonces, Él preserva a los hebreos. Y los hebreos llegan a Egipto, en el punto donde quiere llegar. Llega una familia, levante la mano, hoy estamos aquí la familia. Por allí vienen otros que ya vienen llegando. Diga familia. Dios reúne a la familia en ese lugar, en un lugar, y por ahí comienza a tratar con ellos. Y ellos entran en un momento de 40 años allí. Se muere el rey, usted sabe la historia. Pero llegó el momento en que Dios dice, llegó el tiempo, la hora. Y hoy será el primer día. Me llama eso mucho la atención proféticamente para nosotros. Hoy será el primer mes. Mire que no sé realmente, teníamos planeado este tiempo de pasar en familia aquí, pero no teníamos señalado el día, ¿verdad? Pero de repente el domingo comenzó Dios a ordenar todo y todo se fue ordenando. Y aquí estamos, ¿verdad? Porque fue el propósito de Dios, porque desde este punto, desde este monte, esta montaña, este lugar de familia, el Señor va a hablar y va a darnos claridad del diseño y del propósito eterno que tiene con esta casa apostólica y profética y sabida, y por qué usted vino a ser parte de esta familia. Y Dios no le importó cómo usted estaba, ni cómo, ¿ya entiende? Lo que a Dios le importa es su propósito eterno. Y llegó el momento, y Él trae a la familia, y Él dice, llegó el momento, y hoy será el primer día. Escúcheme bien, hoy será el primer día. O sea, el Señor está hablando de un tiempo nuevo. Yo no sé qué tiempo viejo usted ha vivido. Yo no sé qué tiempo usted está viviendo. Yo no sé qué momento usted no quiere recordar. Pero hoy le digo que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque el Señor me lo dijo y yo lo creo. Que hoy será un tiempo nuevo. Hoy se divide el tiempo pasado con el tiempo presente. Hoy, dice, será el primer, como dice Angie, el primer mes del año. ¿Ya? El primer mes del año. El primer mes. Entonces eso está hablando de algo nuevo. Cuando usted llega el 31 de diciembre, usted festeja con su familia. Muchos tiran, en Colombia tiran juegos pirotécnicos. En Colombia salen, se felicitan, comen comida. Y ahí, ¿ya entiende? Pero ya cuando ya son las 12, todos estamos en expectativa. ¿Qué pasará en enero? Porque en enero posiblemente me dan el contrato. En enero me caso. En enero entro a la universidad. ¿Qué me trae este nuevo año? ¿Qué me trae este nuevo año? Entonces, estése a la expectativa, porque aunque vendrán batallas, el Señor dice que este será el primer año. Hoy se establece, hoy se desarrolla el propósito eterno que Dios tiene con nosotros aquí en Mallorca, por el cual el Señor nos trajo a esta nación, a este continente. No fue para quedarnos allí, es para avanzar. Y ese día el Señor le dijo, y hoy el Señor nos va a dar directrices. Y el Señor le dice, bueno, el faraón se ha portado muy terco, pero yo también tengo una decisión de darle jaque mate, ¿ya? Y le voy a endurecer el corazón. Así que si usted ve que a su jefe se le endurece el corazón, a muchos se le endurece el corazón, no le ponga atención, porque es parte de un proceso. Es parte de un proceso. Y los israelitas se desanimaban, pero Dios estaba trabajando en el corazón de ellos. En el corazón de Moisés venía trabajando, ¿verdad? Para formar los hombres aguerridos, las mujeres aguerridas que iban a tomar una nación. Oye, lo que el Señor tenía para ellos era una nación, no era cualquier cosa. Una nación necesita estructura, una nación necesita valor, valentía, esfuerzo para establecer una nación, ¿ya? Que va a tomar el monte de la educación, el monte de la finanza, el monte, dígame otro monte, el monte de las comunicaciones, el monte del gobierno, el monte, muchas cosas. No es cualquier cosa una nación, no es cualquier cosa. ¿Ya? Entonces no podía ser cualquier persona, débil de carácter. Y el Señor los pasa por un proceso. Y dice que comienza las plagas y todo, y pasa, ya ustedes saben las plagas de la sangre, la plaga de esto. Y el Señor dice, hoy será. Hoy prepárense. Por eso el Señor me dijo la palabra Gedor, porque quiere decir alerta. Despiértese, no se duerma. Estamos entrando en un mes de otoño y viene aumentando el frío. Y dijeron ya los noticieros que el frío va a aumentar este año, ¿verdad? Entonces, pero estése despierto.
no se duerma, no deje que el frío lo duerma, no deje que el problema, las situaciones, los momentos aún felices, porque cuando tenemos momentos felices también tendemos a distraernos. No se distraiga, porque hay una asignación, porque hay algo más importante que lo que usted piensa, ¿verdad? Que se está comenzando a desarrollarse. Entonces Dios les dice, me dice Señor Gregor, significa alerta, despierta, no te duermas. Y le dice al pueblo de Israel, le dice, mira, métanse en su casa, métanse en su casa, y ahí maten el cordero. Y nuevamente aparece el cordero que él mata allá en el Edén, donde él cubre al hombre y a la mujer. Él nuevamente acá le dice, se meten en su casa, no le hablan a nadie y matan un cordero. Comen ensaladas, se lo voy a para pasear, verduras que amargan. No hay misterio en eso. Verduras amargas, aquí también hay verduras amargas. Aquí una verdura que se llama rúcula, que tiene un amarguito, pero es deliciosa, ¿verdad? Las lechugas, los coles son amargos. Coman verduras y maten al cordero. Y tomen la sangre y pongan en el dintel de la puerta. Y manténgase juntos como familia. Escúcheme bien, manténgase juntos como familia. Levante la mano. Diga, nos mantenemos juntos como familia. Nos mantenemos juntos como familias biológicas, pero también nos mantenemos juntas como familia en Cristo Jesús, en unidad. Y coman el cordero. Maten el cordero y coman el cordero. Y el Señor nuevamente recuerda el cordero y trae el cordero a colación. Y el cordero viene y hace acto de presencia y lo matan y lo ponen allí. Y allá también matan el cordero en el Edén. Pero ya en el Edén estaba hablando el Señor del cordero. ¿Y sabes qué estaba diciendo Dios a Adán y a Eva cuando Él mata el cordero? Y Él los cubre con el cordero. Él le dice, aunque ustedes pecaron, mis hijos, aunque ustedes se equivocaron, aunque ustedes se tropezaron, ustedes, yo lo vendré a hacer una nación donde ustedes y yo seremos uno. Eso es lo que significa el cordero. Y ahora le dice, ahora no solamente se van a cubrir con el cordero, ahora se lo van a comer. Hoy se lo van a comer. ¿Ya? ¿Y tú sabes qué significa comerse el cordero? Es absorber a Cristo. Es consumirme a Cristo. Cristo está dentro. Fíjense que aquí no lo cubre, aquí dice cómase al cordero. Y cuando usted se come algo, ¿dónde va? Eso que usted se come, diga conmigo, adentro. Adentro. Cómase el cordero, es meta a Cristo adentro. Porque hoy usted verá un cordero, un animal, y usted se lo come. Pero eso significa que Cristo próximamente usted se lo tendrá que consumir, comer. Que usted tendrá que consumir a Cristo y dejar que Cristo vaya creciendo en usted. Y así es que se producen las transformaciones. De pronto alguien está bregando con una acción, con un vicio, con una actitud, con una acción viciada. Cuando yo hablo de acciones viciadas, yo no solamente estoy hablando de licor, no estoy hablando de droga, ni estoy hablando de promiscuidad, estoy hablando de mentiras. Hay gente que tiene vicios por decir mentiras pequeñas. Y sabe usted que la mentira pequeña es igual que la mentira grande. No hay mentira pequeña ni mentira grande. ¿Ya? Hay gente que está viciada con la amargura. Tienen raíces de amargura, por eso no pueden gozar de la felicidad y la plenitud. ¿Ya? Tienen problemas emocionales. Entonces son cosas que hay que ser transformadas. Pero nadie puede ser transformado sino por la gracia de Cristo Jesús. No es por fuerza humana. No es por fuerza humana. Yo, todos los días de mi vida, oro por cada uno de ustedes. Llegará el momento que diré, Señor, oro por toda la iglesia y por este en especial. Yo digo, Señor, toma a Paola, Francisco, su esposa, Douglas, Ibisay, John. Oro por cada uno de ustedes. ¿Ya? Pero también sé que lo que Dios tiene que hacer con ustedes no depende de mí. Depende de dos cosas. Depende del Espíritu Santo, depende de la gracia de Jesús sobre usted y depende de que usted esté dispuesto a consumirse a Cristo. Porque solo cuando consumimos de Cristo tenemos la fortaleza para la transformación. El hombre no transforma al hombre. Así, esposa que está aquí, no te amargues la vida con ese hombre.
Ni hombre, no te amargues la vida con esa mujer. Ni mamá, no te amargues la vida con los hijos. Ni hijo, no te amargues la vida con tu mamá. Porque la transformación y el cambio de una persona, escúchame bien, no depende de la fuerza humana. Tú tienes que orar y creer que Dios lo hará, porque tiene propósito eterno. Y cuando Dios tiene un propósito eterno con alguien, porque por muy torpes que sea, Él te traerá su propósito. Entonces el Señor le decía, ahora se comerán el cordero. Y el cordero va a entrar en ustedes. Y el cordero va a comenzar a crecer en ustedes. Porque solo comiendo el cordero, ustedes serán libres del sistema pagano donde ustedes viven. Solo ustedes consumiendo el cordero, ustedes podrán echar fuera las cosas aprendidas en este sistema. Porque muchas veces estamos en Cristo Jesús, estamos en la iglesia, adoramos, pero tenemos actitudes aprendidas. ¿Qué aprendimos de la abuelita? ¿Qué aprendimos de la mamá? ¿Qué aprendimos de la cultura? ¿Qué aprendimos del barrio? ¿Qué aprendimos de los amigos? Y estamos con Cristo, pero no queremos soltar esas cosas aprendidas. Llegó la hora de aprender y desaprender. Desaprender lo aprendido, que no se alinea a tu propósito, y de aprender ahora un nuevo principio, que es el que se alinea al corazón de Dios. Amén. Llegó la hora. Porque ya tengo que decirle que desaprenda y que aprenda cómo son los principios de Dios. Ya tengo que decirle a otro, mira, esto es lo que Dios le agrada. Mira, no hagas esto porque no le agrada. Porque estamos tratando con algo serio. Y eso serio se llama propósito eterno. Y más adelante vamos a entender que ese propósito eterno, esto no es una cosa de juego, esto no es una cosa pasajera, esto no es solamente que hoy estamos aquí gozando de un buen día, no, esto tiene una prevención, un proyecto de Dios eterno, más allá de la muerte, más allá de cualquier cosa. Es el propósito eterno, que es devolver al hombre a su origen, de dónde salió el hombre. El hombre vino del cielo, y para dónde regresa al cielo. Y esto es serio. Amén. Esto es serio, ¿cómo regresas tú al cielo? Porque en el cielo se dice, hágase tu voluntad. En la tierra, como se hace en el cielo. Y tú tienes que llegar a un nivel de entendimiento y de madurez, a saber que tú tienes que vivir aquí como se vive en el cielo. Tarea para ustedes, como se vive en el cielo. No me venga con ese cuento que en el cielo se vive que con una aurorita. Y usted ahí todo el día sabe. Ya. Y un día el Señor me dijo, en el cielo ya nos aburría. Los ángeles se gozan, los ángeles cuando están aquí con la parranda y se aplaudando y ellos se callan. Y ya cállense, vamos a escuchar ya los hombres que están en el cielo. Los ángeles son felices, es un sistema de gobierno poderoso donde hay plenitud. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y le decía que yo le decía, consúmanse el cordero. Consúmanse el cordero, porque tendrán que dejar que Cristo viva en ustedes. Y si ustedes no se consumen el cordero, no pueden salir de la esclavitud. Mira que no salieron de Egipto hasta que no se consumieron el cordero. Yo no sé cuál es la esclavitud que tú estás viviendo. ¿Cuál es eso que tú estás viviendo un tiempo de que tú quieres salir pero no puedes? Tienes que comerte el cordero. Tienes que ya tomar la decisión de consumirte a Cristo. A Cristo. Porque es por gracia. Es por gracia. Mira que en el Edén, ¿qué me decían las mujeres? Si la Biblia dice, apagan el pecado, muerte. ¿Qué me decían ellos? Ellos murieron, pero me decían morir enseguida. Mira que en la ley de los judíos, si una persona era encontrada en adulterio, ¿qué hacían? En el acto la apedreaban. Pero vino Cristo y dijo, no, mi gracia os cubre. Mi gracia. Mi gracia. Entonces los cambios, la transformación de las personas es por la gracia. Y cuando usted esté bregando con un área que usted no puede dejar, un vicio, un pecado, una atadura, cuando usted siente que usted quiere avanzar pero no puede, clámele a Dios en secreto y diga, Señor, que tu gracia me cubra, que tu gracia me ayude. Y la gracia de Dios va a venir todos los días a ayudarle a vivir la vida agradable como Dios quiere que usted viva. Usted va a poder vencer cualquier vicio, cualquier obra de la carne, porque no es por fuerza. Ellos tenían que salir, iban a salir a la libertad. Y hoy declaro que es el primer mes donde ustedes van a salir a la libertad, donde Cristo los llamó.
Y que hay asuntos que ustedes han venido que no han podido resolver desde muchos años. Yo siento que hay cosas viciadas. Hay cosas viciadas en ustedes. Cosas que están ocultas, que ustedes no se atreven a hablar con nadie, pero que están viciadas de mucho tiempo, de 2 años, 5 años, 10 años, no sé. Y usted ha llorado en secreto. El Señor me dice que usted ha llorado en secreto. Usted, Señor, yo no quiero hacerlo, pero no doy. Hoy le vengo a traer la respuesta. Consúmase el cordero. Y diga, Señor, tu gracia me ayude. Tu gracia, porque es por gracia. Por eso nadie te acusa. Cómete el cordero y no peques más. Y cuando estés en tentaciones, clama a la gracia. Clama a la gracia. Y te vas a dar cuenta cómo de forma natural se fue esa área. Cómo ya no me apetece. Cómo ya soy diferente. Y la gente va a notar el fruto. Oye, cómo has cambiado. Oye, cómo estás diferente. ¿Cómo vas diferente? Porque la gracia trae un nuevo tiempo de plenitud para nosotros. Y Dios quiere que seamos librados, porque ellos estaban bajo un sistema de esclavitud, leyes incorrectas, altares incorrectos. Hay gente que quiere adorar a Dios pero no puede adorar bien. ¿Por qué? Porque tiene altares que adoran otros pecados, otras cosas. Y Dios quiere que tu corazón sea un altar para Dios. Tienes que pedirle a Dios, yo quiero, Señor, abandonar esta área que no me agrada. Esta área que no me deja avanzar, esta área que no me deja llegar a mi propósito. Mira, había un propósito eterno. Por ese propósito, casi matan a José. Fue esclavo. Ellos fueron esclavos. Y el propósito era una nación donde naciera ya no el cordero animal, sino naciera el Señor Jesucristo, el cordero que quita el pecado. Igual lo dijo, he ahí el cordero de Dios. Y el hombre salió y estableció la nación. Pero el hombre no pudo mantener su posición legal delante de Dios y volvió a extraviarse. Porque el hombre ya venía extraviado desde el Edén. Y el hombre no podía por su fuerza. El hombre necesitaba que viniera el verdadero cordero. Ya no era un símbolo. Ya no era un símbolo. Ya era Jesucristo, el cordero de Dios. Y pasó el tiempo de Adán y Eva. El tiempo de Egipto. Y llegó el tiempo donde ya son una nación. Pero aún esa nación donde Dios le dio todo, buscaban falsos dioses. Adoraban falsos dioses. No sé qué es lo que tú adoras. No sé cuál es el pecado, el área de tu humanidad que tú tanto adoras, que no te ha podido dejar vivir en la plenitud de Cristo. Pero el Señor sabía que Dios no podía. Porque hasta entonces el Espíritu Santo solo habitaba en los profetas y reyes. Los visitaba. Pero había una promesa. Y llegó el tiempo, pasó el tiempo, y el Cordero llega a Israel. Y Juan lo discierne. Y Juan lo ve venir a la distancia. Y dice, he ahí el Cordero de Dios. Y la tierra se alegra. Y la tierra que ha sido contaminada se alegra y dice, por fin llegó el Cordero. Por fin llegó Cristo. Y entonces Cristo muere. Pero entienda esto, yo creo que lo tenga presente porque no tengo tiempo para desglosar todo este pasaje. Usted va a tener que estudiarlo y pedirle a Dios que le dé dando revelación para que usted entienda esto que le estoy diciendo en esta mañana. Y entonces llega Jesucristo a Jerusalén, a Israel, predica la palabra. Es la esperanza de vida. Él sana a los enfermos. Él multiplica la comida. Él liberta al cautivo. Pero él sabía que todavía no era suficiente. Que pronto estaría la plenitud
destrabada de lo que el hombre necesitaba en realidad, y era la gracia, era la sangre. Miren que antes de morir, todavía estaban en cautiverio. Todavía Judas estaba allí diciendo, cojamos el fusil, las armas, porque no entendía cómo era la libertad, la liberación. Todavía, mira, todavía Pedro no lo había negado. Todavía ese temor estaba dentro de Pedro. Todavía había imperfección en ellos. Todavía ellos batallaban con sus áreas externas. ¿Quiénes? Los discípulos que iban a ser los apóstoles de Jesucristo. Por eso, ay, pero mira, y eso que va a la iglesia, no le diga nunca a alguien así. Porque Pedro iba a la iglesia donde Jesucristo era el pastor. Pero era violento. Y tenía la revelación que era Cristo, Hijo de Dios. Juan amaba a Jesús y se le recostaba en el hombro. Pero decía, manda fuego del cielo y consúmelos. No tenía misericordia. Judas guardaba los tesoros. Por eso a mí no me gustan los tesoros. Yo le llamo administrativos. Y el Señor lo sabía. Y el Señor no le decía nada. Porque Él sabía que todavía estaban en un Egipto espiritual. Pero Él sabía que llegaría el momento donde ellos se comerían el cordero. Y por eso antes de salir a libertad y Él morir en la cruz del Calvario, Él le dice, bueno, reunámonos. Llegó el tiempo de la Pascua, porque este es nuestro primer mes del año. Y comamos. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese día de Pascua? ¿Qué había? ¿Qué era ese día de Pascua? ¿Qué era? Yo le profetizo que van a comenzar a enamorarse de la Escritura. Amén. Era una fiesta. Era una fiesta que se había establecido en el desierto. Estaban de fiesta como estamos de fiesta nosotros hoy. Y en esa fiesta se comía comida. Ay, no había nada místico, no había nada religioso. Ay, no quiso comer el cordero. Ellos comían vino y comían ensalada, así. Hoy vamos a comer aquí pan boli con ¿cómo es? Con tomate y aceite, carne torrada. Ay, apóstol, ¿y por qué van a comer pan boli? Porque esta es la cultura. Ellos comían eso porque el Señor Jesucristo, esa era su cultura. Si el Señor Jesucristo está en Cartagena, el Señor le dice, vamos a comer. ¿Y qué va a comer? Pescado, arroz frito, patacones, o como un sancocho. Pero en su cultura, ese era. Y por eso fue simbolizado con algo de su cultura. Y el Señor dice, bueno, reunamos. Y estaban comiendo. Estaban comiendo los alimentos. Y después tomar pan. Fíjate que no tomó ya el cordero, sino que tomó el pan. De allí mismo que estaban comiendo. Y toma el vino de ahí mismo y le dice, comed, porque es mi cuerpo. Y acá les interpreta más claramente el propósito. Comed, porque es mi cuerpo. Y tomad este vino, porque simboliza mi sangre. Y lo que estaba diciéndole allí es para que ustedes salgan a la libertad. Yo voy a morir por ustedes. Yo voy a vencer la obra del diablo. Yo voy a cortarle la cabeza a Satanás. Yo voy a liberar la batalla y voy a poner mi vida por ustedes. Pero la responsabilidad de ustedes es comerme a mí. Es comer de mi cuerpo y de mi sangre, para que sean uno, como yo y mi Padre son uno. Y mire esto, para terminar. Muchos repetimos, no, porque yo y mi Padre somos uno. No, porque yo y mi Padre somos uno. Pero Jesucristo tenía autoridad para decir, yo y mi Padre somos uno. Porque Jesucristo vivió para hacer la obra de su Padre.
Jesucristo vivió para hacer todo lo que su padre decía. Jesucristo estaba allá en el Semaní y ya lo iban a coger para matarlo. Y él sintió como persona, tal vez el temor, tal vez la magnitud del dolor que iba a sentir. Él sabía como judío cómo se mataba a un pecador, cómo los romanos mataban a un hombre. Él sabía cómo moría. Y fue duro, fue un momento crucial, pero él y su padre eran uno, porque él había absorbido a su padre y su padre lo había absorbido a él. Él le dice, salvemos al hombre. Y si salvémoslo, vas como cordero, voy como cordero. Se absorbieron, eran uno. Y él vivía para hacer la obra del Padre. ¿Vives tú para obedecer a Dios? ¿O hacer lo que tu carne te dice? ¿Lo que tu mente te dice? ¿Lo que tus emociones te dicen? ¿O tu vida diaria está basada en cada letra, coma y punto de lo que está escrito en la Biblia? Por eso hay que leer la Biblia. Él dice escudriñar la Escritura, porque en ella está la vida eterna. Ahí sabemos el propósito eterno. Y él dice, yo haré la parte mía. Y ustedes ya estarán libres para ser libres, perdón la redundancia. Pero para ser libres, por mi gracia, tienen que comer de mí. Tienen que hacerse uno conmigo. Y eso significa la cena del Señor. Sabe que mucha gente, Dios la perdona por ignorante, porque no conocen la Escritura. Pero cuando usted toma la Santa Cena, el Señor no está viendo a usted que sea perfecto. El Señor le dice que tome la cena con revelación, porque dice, muchos han muerto porque la han tomado sin revelación. ¿Y cuál es la revelación? Es que usted y Jesús son uno. Es que el Señor es dueño suyo. Es que usted no puede hacer lo que le da la gana con su mente, con su emoción y con su cuerpo. No es que yo quiero ir para allá, es que yo quiero coger para acá, es que yo quiero sacar, es que a mí me gusta allá. No. ¿Sabe por qué? Usted no puede hacer lo que le da la gana. Porque usted no es de usted. Yo no soy de mí. Yo soy propiedad de Jesucristo. Y debo caminar en su perfecta voluntad. Y cuando el hombre es uno con Cristo, ya no vive más. Por eso tenemos que morir. Y lo que estaba diciendo Dios en ese día de Pascua, Jesucristo, el mismo, ya estaba el mismo Jesucristo ahí. Dice, coman el pan, cómanme y coman el... Porque ustedes tienen que morir conmigo. Ah, no, que Cristo murió. Sí, Cristo murió, pero tú también tienes que morir. Él pagó el precio mayor. Él fue el único que se enfrentó a las tinieblas venció. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de él era sin pecado. Por eso el Señor dice, no daré por inocente al que pisotee mi sangre. ¿Sabes por qué? Porque ya él puso su sangre para que tú fueras libre. Ahora lo que tú tienes que hacer es ir a la cruz solamente, no morir, no ir a crucificarte, sino ir a la cruz y decir, el Señor ya me hizo libre del rencor, el Señor me hizo libre de la mentira. Dígame algo más usted misma, dígame algo más. ¿El Señor me hizo libre de qué? Del orgullo. Del orgullo, porque esas son las zorras pequeñas. A veces decimos, no, es que yo ni fornico ni adultero. Ah, pero es tremendo orgullo y soberbio. Te gusta la fama y te gusta mostrarte. A veces creemos que somos más importantes que los otros. Y déjeme decepcionarle, que aquí no hay gente más importante que nadie. Aquí todos somos iguales. ¿Sabe por qué? Porque somos importantes cuando somos iglesia. Lo que es importante para Dios es el cuerpo, es la iglesia. Porque la iglesia tiene propósito eterno. Porque la iglesia no es terrenal ni vive en la terrenal. Porque la iglesia es espiritual. Porque la iglesia tiene como cabeza a Cristo. Y si Cristo es puro y es la cabeza, el cuerpo restante, todo es puro. Amén. Por eso para Él es la iglesia. Porque delante de mí hay uno más poderoso que Jesucristo. Porque no quiero mostrarme yo, porque yo no tengo nada sin Él. Yo soy en Él. Y sin Él no soy nadie. Soy una persona común. Tú
Tú sabes quién quiero mostrar, a Jesucristo, porque es el que salva, liberta, transforma y nos pone siendo nada, basura, nos viene y nos mete y nos limpia dentro de un propósito eterno. Amén. ¿Quién dijo que usted se merecía ser pastor, apóstol, profeta, evangelista o sencillamente hijo de Dios? No merecíamos ser hijos de Dios si habíamos pecado, le fallamos. Es por su gracia. Amén. Es por su amor. Es en Él. Entonces creemos que el orgullo, porque es pecado que no se ve. Y hay gente que tiene orgullo pasivo. ¿Tú sabes cómo son los orgullos pasivos? Esas personas que se ríen de todo. A mí me gusta, yo tengo muchas personas que son alegres, que siempre están, hola, ¿cómo estás? Yo quisiera ser así. Yo, Señor, ayúdame a ser muy carismática. Yo quiero ser carismática. Pero más que carisma, quiero el carácter. Porque carisma sin carácter es un disparate. Hay gente que atrae mucho a la gente, pero después ellos mismos la dañan. Amén. Porque hay carisma, pero no hay carácter. Y el carácter es la esencia de Dios en ti. Es la gestión, como tú gestionas desde los principios de Dios tus emociones. Porque te has comido el cordero. Porque has absorbido el cordero. Porque Él va creciendo en nosotros. No estamos perfectos todavía, no alcanzamos la magnitud de Cristo, pero vamos caminando de gloria en gloria. Hay mucha gente que le gusta mucho hablar de gloria. Ay, porta la gloria. Y yo porto la gloria. Y hay gloria. Y para allá hay gloria. Y no sabes ni significado qué significa la gloria. Tú sabes qué es la gloria. Es que te consumas a Cristo. Es que vayas a crecer dentro de ti. Es que vayas siendo diariamente transformado a la medida de Dios, para que Él pueda usar tu vida, para que otros le puedan ver a Él. A Él, no nosotros, para que le puedan ver a Él. Por eso que mucha gente se va defraudada de sus hogares, de la iglesia. ¿No sabes por qué? Porque están viendo al hombre, porque no están mostrando a Cristo. Es Cristo el perfecto. Y nosotros somos en Él. En Él. En Él. Diga conmigo, en Él. En Él. Por eso aquí yo siempre he dicho que usted es excelentísima hija. Eso es lo que somos nosotros. Excelentísima. Excelentísimo. Ay, dura, excelentísimo. Si tenemos que bautizar, pues excelentísimo. Amén. Por fe. Les digo ministros, son ministros. Ministros de la cruz. Escuchen, ministros de la cruz, porque se absorbieron a Cristo. Amén. Porque están queriendo vivir como Cristo. Y porque son fuentes de bendición para otros. Ministros. Todos ministros. Excelentísimo ministro. No importa cómo haya sido tu vida. Pero la Biblia dice, y dice el Señor, yo lo creo, que eres un ministro de Dios. Excelentísimo ministro. Por eso nos tratamos con el respeto debido. Por eso nos damos el valor debido. Porque el valor que tenemos no depende de tus méritos ni mis méritos. Depende de la gracia. Y depende de la cruz. Depende del cuerpo. Y depende de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Aleluya. Amén. Depende de Él. Sin Cristo, usted no es mejor que nadie. Y en Cristo todos tenemos el mismo valor que nos dio Cristo. Hijos, amados, escogidos, guardados, la iglesia, el cuerpo, la novia del Cordero. Consúmase a Cristo. Hoy le digo, tome el Cordero, que llegó nuestro nuevo tiempo, nuestro primer mes del nuevo año, un nuevo tiempo para la iglesia de Mallorca. Pero resulta que el Señor sabe que tú vienes bregando hace rato con cosas en el alma. Y Él lo que quiere es que tú llegues a este punto de hoy, que entiendas que la revelación consiste, para que seas libre de eso, es que tú te consumas al Cordero. Que dejes entrar Cristo en tu corazón y lo dejes crecer cada día. ¿Cómo lo dejo crecer? Habla con Él. Lee las Escrituras y pida a Dios la gracia de Él, la gracia, por tu gracia. Yo sé que yo voy a ser libre del orgullo por la gracia tuya. Solo tú me puedes hacer humilde, Señor, por tu gracia. Porque yo no puedo, Señor. Así, por la gracia. Y cuando Él mismo le dio, escúchame bien, que te voy a liberar de culpa hoy. Cuando Él le dio el pan a Pedro y a Juan, que era bien violento, y a Judas,
Él le dio el pan a Judas y el vino. Él sabía que todavía ellos bregaban con cosas. Pero lo importante que él necesitaba es que ellos entendieran que tenía que consumirse a Cristo. Porque no era por ellos. Se decía, yo sé que tú bregas con rabia y tú bregas con ira y tú tienes un problema de traición en el corazón. Pero no te preocupes, aquí estoy yo, soy la gracia. Solamente quiero que entiendas que me consumas todos los días. Porque yo sé que tú no puedes, pero yo, mi gracia, sí puede libertarte. Eso era lo que yo le estaba diciendo a él. Y el Señor no te culpa de pecado. Porque no somos la iglesia, aquella que vino diciéndole a la mujer adúltera, tirándole piedra. Así estaba la cosa cuando Jesús, por eso que consumió el cordero, le tiraban piedra a la mujer. Y el Señor se presentó y le dijo, ay, ¿usted qué hace? No, que adulteró, tenemos que matarle, ¿sí? Y el Señor, ¿sabe qué hizo? No habló, era muy prudente. Y se agachó. Y dicen algunos escritores que en el suelo lo que estaba escribiendo era el pecado de todos. Diciendo, tú eres un orgulloso, tú eres un prepotente, tú eres un mentiroso, tú vas a ser escondido, tú eres escondido. Y después se paró y dijo, y el que esté libre de pecado, tiró la primera piedra. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que esa iglesia que estaba ahí tirando piedras, esa mujer que había pecado, todavía no se había consumido el cordero. Todavía no era libre, porque no se habían comido el cordero. No vivían por el cordero. Por eso eran más religión y tradición que Cristo. Y Cristo lo que quiere es que seamos su cuerpo. Y para ser su cuerpo hay que consumirlo a Él y dejar que Él crezca en nosotros. Que el Señor le bendiga.